Mi mamá me contó que hace mucho tiempo, en los años 80, cuando aún era muy joven, solía escaparse de su casa a altas horas de la noche para encontrarse a escondidas con su entonces enamorado. Ella recuerda que en aquella época, en el lugar donde vivía, aún no existía el alumbrado público, por lo que las calles estaban completamente oscuras y la gente acostumbraba a dormir cuando el sol se ocultaba y a levantarse muy temprano. Siempre que se escapaba le decía a su hermana que estuviera pendiente durante la madrugada, pues ella tocaría la ventana y esa siempre era la señal para que su hermana se levantara y abriera. De esta forma, mis abuelitos no se daban cuenta de que había salido, ya que si la descubrían era seguro que le pegarían. Mi mamá cuenta que en una de esas noches había quedado de encontrarse con su enamorado a medianoche en el lugar donde solían frecuentarse. Sin embargo, se quedó dormida. Cuando reaccionó, lo único que hizo fue salir rápidamente de su casa sin mirar la hora, pues se dio cuenta de que se le había hecho tarde y lo más seguro es que su enamorado ya la estaba esperando. Al salir, le dijo a su hermana que estuviera pendiente como de costumbre, a lo que ella dijo que sí. Después de esto, mi mamá se fue. Su casa estaba en un pequeño cerro, así que con cuidado y sigilosamente comenzó a bajar poco a poco mientras pasaba por las calles completamente solitarias y oscuras. A mi mamá no le daba miedo andar sola en la madrugada, pues dice que antes no había tanta inseguridad como la de hoy en día. Siguió caminando por un buen rato hasta que finalmente llegó a un lugar donde siempre se encontraba con aquel muchacho. Sin embargo, se dio cuenta de que el muchacho no estaba. Al no saber qué hora era en ese momento, decidió esperarlo un rato pensando que tal vez él también se había retrasado. Así que allí estaba mi mamá, esperando en aquel lugar solitario y oscuro. De repente, comenzó a sentir una corazonada que le decía que sería mejor irse de ese lugar. Era extraño, ya que nunca le había pasado antes, y había ocasiones en las que ya había tenido que esperar a que llegara su enamorado. A pesar de eso, siguió esperando, pero recordó que nunca había visto la hora antes de salir de su casa, así que pensó que tal vez el muchacho sí había llegado, pero al no verla, se había ido. Extrañamente comenzó a ponerse un poco nerviosa. Fue entonces que decidió irse del lugar. Volvió a caminar por aquellas calles solitarias y oscuras hasta llegar a la parte baja de aquel cerro. Comenzó a subir muy despacio y sin hacer mucho ruido, ya que a mitad del camino, justo donde subía, estaba la casa de su hermano mayor. Si éste la escuchaba, mi mamá estaría en problemas. Mientras subía, comenzó a escuchar cómo los perros de la zona aullaban de manera extraña, como si estuvieran sufriendo. Esto la asustó un poco, así que decidió caminar más rápido. De repente, comenzó a escuchar unas pisadas fuertes. Ella dice que eran como las pisadas de unos zapatos muy grandes y duros. Al escuchar esto, decidió apresurar aún más el paso y, presa del miedo, decidió voltear para ver si alguien estaba siguiendo. Cuando miró hacia atrás, dice que un frío le heló la sangre, pues muy cerca de ella vio a un viejito todo sucio que iba cargando un costal. Aquel extraño viejito tenía un gran sombrero de ala ancha, pero lo que a mi mamá le causó terror es que aquel viejito tenía unos ojos rojos aterradores con los cuales la veía fijamente mientras la iba siguiendo. A mi mamá le recorrió un escalofrío por toda la espalda y lo único que hizo fue salir corriendo sin importarle ya si la veían o no. Mientras corría, dice que seguía escuchando aquellos pasos, pero nunca miró hacia atrás. Finalmente, llegó a su casa y tocó la ventana con tanta desesperación que se olvidó de que mis abuelitos podrían escucharlo. Afortunadamente mi tía le abrió rápidamente y ella entró a su casa toda asustada y hasta pálida del susto. Su hermana le empezó a preguntar si le había pasado algo y mi mamá, como pudo, le empezó a contar. Dice también que los perros no dejaron de aullar hasta después de un buen rato.
cuando miró la hora eran exactamente las 2 de la mañana. A mi mamá le costó mucho poder dormir aquella madrugada y desde ese suceso no le quedaron ganas de salir de nuevo tan tarde. Historia de Estrella E.